Como les decía entonces, al interior de los líquidos, a medida que nosotros descendemos, entonces la presión hidrostática va aumentando linealmente. Quiere decir que por cada metro que descendemos, la presión aumenta en la misma magnitud. Sin embargo, esta condición no se presenta igual en la presión atmosférica. ¿Y por qué no? Porque resulta que la atmósfera como tal está formada por distintos gases. Entonces, lo que vamos a tener es que cada uno de esos gases va a tener un peso distinto. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que los gases o la atmósfera está formada por varios gases como son el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono. Entonces, tenemos varios gases que están acumulados en la atmósfera. Como esos gases tienen distintos pesos, entonces ya sabemos que a mayor peso, ellos tienden a irse más hacia abajo. Por eso es que eh, lugares como Bogotá no tienen la misma concentración de oxígeno que hay digamos que en zonas más bajas como son las costas. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más pesado. Al ser más pesado, entonces tiende a descender. Por eso es que ustedes habrán escuchado que muchos artistas o deportistas que vienen a Bogotá, entonces tienen dificultades al respirar. Y precisamente es por eso, porque la concentración de oxígeno que hay en el aire de Bogotá es menor, es más pobre que la concentración de oxígeno que hay en zonas bajas. ¿Está claro eso? De esta forma, entonces, podemos entender que a medida que nosotros aumentamos el decremento de la presión atmosférica no es lineal, ¿ok? Sino que aquí es al contrario, o de otra forma, al contrario, pues de otra forma. Si yo al subir un metro, ¿sí? La presión atmosférica decrece, digamos que en 10 pascales, en el siguiente metro ya no van a crecer 10 pascales, sino que puede crecer 9 pascales. ¿Sí estamos? Y ya saben por qué. Es básicamente porque la concentración de los gases en el aire no es constante. Listo. Eh, Debido a eso, pues no hay una forma, no hay una fórmula específica con la cual uno pueda calcular la presión atmosférica. O sea que yo no puedo predecir el valor de la presión atmosférica, ¿sí? A través de una fórmula determinada. Pero sí se puede medir. No la puedo predecir, pero sí la puedo medir. ¿Ok? Para medirla, entonces, existen instrumentos. El más típico es el que se conoce como el barómetro, que es el que nos permite medir la presión. ¿Ok? Estos barómetros, sean más técnicos o sean más simples, están basados en un principio que fue fundamentado en el experimento que desarrolló Evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli. Torricelli. Un físico italiano que realizó un experimento comparando la presión atmosférica con la presión hidrostática. Presión atmosférica con presión hidrostática. El experimento consistió en lo siguiente. Él tomó una, un recipiente y lo llenó con mercurio. Mercurio, ya sabemos que eso no lo podemos hacer tan fácilmente porque el mercurio es tóxico, ¿no? Pensé que Luego, iba a decir caro. sí, luego tomó un tubo y también lo llenó con mercurio.
un tubo de 1 metro y lo llenó con mercurio. El mercurio en esta superficie pues quedaba en contacto con el aire. Es decir, que el mercurio, la capa superior del mercurio, estaba expuesta a la presión atmosférica. ¿Ok? Porque estaba en contacto con el aire. Por el contrario, el mercurio que se encuentra al interior del tubo no está en contacto con el aire, por lo tanto, no experimenta una presión atmosférica. El señor Torricelli lo que hizo fue coger ese tubo y meterlo, voltearlo, pues, para que el mercurio quedara en contacto, el mercurio del tubo quedara en contacto con el mercurio de la bandeja o del recipiente. Y lo que ocurrió fue que el nivel del mercurio bajó, descendió. Ya no se quedó con 1 metro, sino que descendió. ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué fue lo que él entonces presupuestó? Que en ese instante, esta columna de mercurio que quedaba al interior del recipiente, del tubo, perdón, esa columna estaba generando una presión hidrostática. Y entonces él dijo, vea, en el punto donde esos dos líquidos entran en contacto, pues también están interactuando las dos presiones. Y entonces él lo que presupuestó fue que la presión hidrostática iba a ser igual a la presión atmosférica. Y de esta forma encontró una manera de poder medir la presión atmosférica. En particular, si nosotros hacemos el cálculo de lo que a él le dio, resulta que cuando el líquido bajó a 0.76 metros. Por eso es que ustedes habrán escuchado por ahí, o de pronto quienes consultan, que aparece que la presión atmosférica está dada en milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, eso en milímetros es de 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? Pero entonces, veamos cuál fue el cálculo que él hizo. Si nosotros reemplazamos nuestra ecuación de presión atmosférica, sabemos que esto sería igual a la profundidad, que para este caso es la altura del líquido, del mercurio, multiplicado por la densidad del mercurio y multiplicado por la gravedad. Y eso le iba a dar la presión atmosférica. Altura que le dio a él, ya vimos, 0.76 metros, multiplicado por la densidad del líquido, que al tratarse de mercurio es de 13,6 gramos, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Esta es la densidad del mercurio. ¿Cómo se escribe mercurio? Un símbolo de química. HG, ¿no? Sí. Señor, señorita. Hg. Entonces, ya sabemos que para poderlo trabajar lo multiplico por 1000, así que sería 13.600. Y multiplicado por la gravedad de 9.8. Y aquí estamos obteniendo la presión atmosférica. ¿Cuánto daría eso? Eso daría 101.292.8. Sí, profe, eso me dio. Y 292,8 pascales. Y esa fue la presión atmosférica. Resulta que, pues, no es que tuviese las grandes herramientas para poder hacer esos cálculos, por lo que a medida que se mejoraron las técnicas, se llegó a la medida más precisa y se estableció
que la presión al nivel del mar es de 101.325 pascales. Presión atmosférica al nivel del mar. ¿Ok? ¿Alguna Profe, pregunta ahí? ¿cuánto valía una atmósfera? Ah, ya voy para allá. Como estamos hablando de la presión atmosférica al nivel del mar, pues entonces, si el globo terráqueo, uy, así perfecto como me quedó ahí, cuando nosotros estamos al nivel del mar, pues esa es la, digamos que el nivel más bajo que puede tener la Tierra, ¿cierto? El nivel del mar. Eso significa que de igual forma es la mayor cantidad de capas de atmósfera o capas de aire que se pueden presentar. Algunos me dirán, ah, pero es que hay lugares donde la profundidad es mayor que la profundidad del mar, sí, efectivamente, pero en general se considera que el nivel del mar es la menor profundidad a la que podemos encontrarnos y sería la mayor cantidad de capas de aire. Es decir, que eso se considera como una atmósfera. La cantidad de capas que hay hasta el nivel del mar se considera como una atmósfera. Y eso entonces también se llevó al valor de la presión atmosférica. O sea que la presión atmosférica también se estableció como la presión que hay en el nivel del mar. Por lo tanto, en presiones, una atmósfera es lo mismo que 101.325 pascales. ¿Listo? Lógicamente, a medida que vamos ascendiendo mejor, entonces la presión atmosférica iría reduciendo. ¿Listo? Veamos entonces el siguiente problema. Dice, se realizó el experimento de Torricelli pero entonces con otro líquido, no vamos a poner mercurio porque el mercurio es muy peligroso. Con un líquido con densidad, Profe, un momento, ¿puede volver atrás y para que termines de copiar algo, profe? o déjame terminar tú a mí aquí y luego te devuelvo la imagen. Con densidad Gracias. 6,5 gramos por centímetro cúbico y la altura al interior del tubo, al interior del tubo fue de 2,3 metros. Calcular la presión del lugar en atmósferas. Listo, entonces, calcularíamos, no, sí, tienes razón, sí, puede dar por ahí. Me parece que entonces me excedí en ese valor de altura. Listo, entonces, si consideramos lo mismo que dijo el señor Torricelli, pues la presión hidrostática iba a ser igual a la presión atmosférica. Entonces calculamos la presión hidrostática a través de su fórmula, que sería profundidad multiplicada por la densidad del líquido y multiplicado por la gravedad. La profundidad nos dio de 2,3 multiplicado por la densidad del líquido, que es 6,5, al multiplicarlo por 1000, me daría 6.500.
y multiplicado por la gravedad, que son, ¿qué? 9.8. Listo, entonces 2,3 por 6.500 por 9.8. Por Profe, me dio 146.510 pascales. 146.500. también. 146.510 pascal. Y como sabemos que un pascal equivale, perdón, una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Entonces hacemos un factor de conversión y entonces decimos que una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Y eso daría efectivamente 1,45 por redondeo. 1,45 atmósferas. Aquí en el factor de conversión, esto se cancela con esto y ya nos queda el resultado. ¿Alguna duda? ¿Me podría repetir por qué el 6,5 se multiplicaba por 1000? Porque está en gramos por centímetro cúbico y sabes que toca trabajarlo en kilogramos por metro cúbico. Era, Y para hacer esa conversión basta con multiplicar por 1000. listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, tenemos tiempo. Creo que era, ya. Listo. Un momento, copio eso. El siguiente tema entonces es principio de Pascal. ¿Qué es lo que nos dice el principio de Pascal? Que si nosotros ejercemos una presión al interior de un líquido, esta presión se propaga por todos los puntos del líquido con la misma intensidad. Eso es lo que dice el señor Pascal. ¿Ok? Veamos un pequeño gráfico sobre eso. Entonces, el asunto es que si nosotros tenemos ese recipiente que contiene líquido y de alguna forma ejercemos una presión sobre ese líquido, en algún punto, entonces yo ejerzo una presión en algún punto, esa presión se propaga por todos los puntos del líquido con la misma intensidad. Eso es lo que nos dice el señor Pascal. Entonces, si yo ejerzo una presión de 10 pascales, pues aquí voy a tener otra vez 10 pascales, 10 pascales, por aquí voy a tener otra vez 10 pascales, por todos los puntos voy a tener los famosos 10 pascales. ¿Ok? Eso es lo que dice el señor Pascal. ¿Vale? Pero bueno, y si eso se produce, entonces, ¿qué efectos o cómo puedo aprovechar ese comportamiento de la presión? ¿Sí? Pues básicamente este principio es el que utilizan todas las máquinas hidrostáticas, ¿sí? Perdón, hidráulicas. Sin importar qué tan simple o qué tan compleja sea la máquina hidráulica, todas están basadas en el mismo principio de Pascal. Y ya se aprovecha de la siguiente manera.
si nosotros tenemos un recipiente que tiene dos aberturas, y ese recipiente lo llenamos de líquido de esta forma, entonces lo que va a ocurrir es precisamente que si ejercemos una presión en este extremo, esa presión se va a propagar por todos los puntos del líquido hasta llegar a la otra superficie, es decir, a la otra abertura. Profe, ¿eso no era lo de que presión 1 es igual a presión 2? Vamos para allá. Entonces, efectivamente, si aquí nosotros ejercemos una presión en este punto, esa presión también se va a generar en este otro punto. Si, como dice allá el señor Nicolás, si a este lo consideramos el punto 1 y este lo consideramos el punto 2, pues efectivamente la presión en el punto 1 tendrá que ser igual a la presión en el punto 2. Pero volvemos a la definición de presión, o cómo es que calculamos la presión. Recordamos que la presión la calculamos como fuerza sobre área. Como las áreas de los puntos 1 y 2 son diferentes, pues tenemos que escribirlas en forma diferente. O sea, área 1 y área 2. Pero como esos cocientes tienen que ser iguales, pues también vamos a tener una diferencia entre la fuerza 1 y la fuerza 2. Quiero decir entonces que si yo ejerzo una fuerza para producir la presión en cualquiera de los dos puntos, esa fuerza se va a cambiar o se va a producir del otro extremo, pero en un valor distinto, que puede ser o más grande o por el contrario puede ser más pequeño. ¿Listo? Si nosotros reconocemos que aquí lo que tenemos, bueno, esto sería la expresión matemática del principio de Pascal. ¿Ok? La expresión matemática del principio de Pascal. Ahora, si nosotros entendemos que aquí lo que estamos igualando son dos fracciones, lo que me está diciendo es que una fracción es equivalente a la otra. Entonces yo podría tener, si las dos áreas son distintas, y de un lado yo tengo que el área, por ejemplo, es de 2, y en el otro área es de 4, ¿qué pasó con el área? Se duplicó, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ocurrir con la fuerza? Pues también tiene que duplicarse para que la fracción se mantenga igual. Significa que si de este lado hago una fuerza de 5, de este lado tendrá que producirse una fuerza de 10. Si ustedes se dan cuenta, esas dos fracciones son equivalentes. Ambas son iguales a 2,5. No es al revés. ¿Qué dijo? De que entra por la presión 1 y sale por presión 2. ¿Puedo ejercer una presión en el punto 2? Yo no sé, bro. No. La máquina en su naturaleza, o digamos que en el principio de Pascal, puede ejercer fuerza de cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Podemos tener fuerza de cualquiera de los dos lados. Ahora, ¿para qué nos sirven las máquinas a nosotros? Las máquinas sirven básicamente para simplificarnos la vida, ¿cierto? No para complicarla. Entonces, si yo utilizo una máquina hidráulica, pues lógicamente es para facilitarme a mí las cosas, no para complicar. Lo que nosotros conocemos como un gato hidráulico es exactamente esto, ¿sí? Entonces, donde vamos a producir una fuerza de un lado y vamos a obtener una fuerza en el otro lado. El asunto es, bueno, ¿y dónde hago la fuerza? ¿Será que la hago
Bueno, aquí digamos que pinté el punto 2 como el área pequeña, el punto uno como el área grande, pero en general digamos área pequeña y área grande. ¿En dónde será que debo hacer la fuerza? ¿En el área grande o la hago en el área pequeña? ¿Qué opinan ustedes? La grande pro para que salga con más presión en la segunda. En el área grande para que salga con más presión. ¿Alguien más dice algo o no? ¿O están todos de acuerdo? Eh, Yo diría que en el área pequeña para que se distribuya. Sí, pero es que según el principio de Pascal, eso se va a distribuir exactamente igual, que entre otras no es que se distribuya, sino que se propaga, es lo que dice él, ¿no? Se propaga por todos los puntos del líquido. Pero ¿y Pero ¿la en hacemos ese, en el área pequeña o la hacemos en el área grande? Pequeña, profe. Sí. En el área pequeña, correcto. Se en debe ese- aplicar la fuerza en el área pequeña. ¿Para qué? Démonos cuenta que ¿cuál es el valor de la fuerza que se produce en el área grande? Pues es más grande. profe, ¿Sí? ahí no sea como los ejemplos de que pues el área al ser más grande, pues como el ejemplo del carro, ¿Qué pasa? que pues uno pone como un carro en el área grande, dado que pues el área es más grande, ¿no? Y no puede ejercer una fuerza en la presión uno dado que el área es más pequeña. Y pues es más sencillo, ¿no? Bueno, no fue muy claro lo que dijiste, pero asumo que sí tienes idea de lo que estás diciendo. Efectivamente, nosotros debemos, yo colocaría, si yo quiero levantar una carga, pues la coloco en el área grande, ¿sí? Y yo aplicaría la fuerza en el área pequeña. ¿Por qué? Porque en el área pequeña la fuerza es pequeña. En el área grande la fuerza que se produce es grande. Esto lo que me está diciendo es que la máquina hidráulica estaría multiplicando el valor de la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Ok? Como les decía, pues sea más simple o sea más compleja la máquina, entonces pues va a funcionar con el mismo principio. Máquinas más sofisticadas lo que van a permitir es manejar, tener más control, pues hacer otra diversidad de cosas que no lo haría una máquina simple. Pero creo que ustedes lo han visto en el caso de la construcción de un gato hidráulico o de una máquina hidráulica a partir de dos jeringas, ¿sí? La condición cuál debe ser para que efectivamente haya algún aprovechamiento es que las dos jeringas sean de tamaños distintos. Entonces, si yo coloco una jeringa de un lado, digamos una jeringa pequeña, esa jeringa la puedo conectar a través de un tubo a una jeringa más grande. Si ustedes le hacen fuerza aquí al émbolo, entonces van a ver que fácilmente logran hacer que el émbolo grande suba, ¿cierto? Eso va a ser con facilidad. Pero si lo hacen al contrario, van a ver que es mucho más complicado o tiene uno que hacer mucha más fuerza para levantar el émbolo del pequeño, ¿sí? Que a través del grande podamos levantar el émbolo del pequeño. ¿Sí está claro? Sí, profe. sí, Lastimosamente, pues la idea era que esto se pudiera ver o se pudiera hacer la práctica, pero pues nuestra condición no nos permite encontrarnos para hacer este tipo de prácticas, pero ustedes esas jeringas las consiguen muy fácilmente, valen como 500 pesos, un par de jeringas y pueden hacer la prueba y se van a dar cuenta que efectivamente ocurre de esa manera. ¿Vale? Ahora, digamos que esas secciones donde se encuentran los émbolos que pueden subir o bajar, ¿sí? Como el caso de la jeringa, eso es un émbolo, el palito ese que tenemos ahí, se le llama un émbolo, un pistón.
esas secciones normalmente son circulares. Normalmente. ¿Sí? ¿Y por qué son circulares? Porque como ellas contienen líquido, digamos que es la forma más adecuada para que el líquido no se salga. Si ustedes lo tratan de hacer con una figura cuadrada, pues entonces van a ver que el líquido se puede escapar muy fácilmente. ¿Listo? Si entonces nosotros vamos a utilizar áreas circulares, pues debemos recordar cómo calcular el área de una circunferencia. Por favor, ¿me la recuerdan? Era pi por radio al cuadrado. Pi al cuadrado. No, sí, El área de una circunferencia es pi por el radio elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de esa forma podremos calcular el área de esa sección.